Vamos. Ok. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Sandro Berrospi San Martín. En esta oportunidad voy a acompañarlos con la conducción de este evento. Es la tercera fecha del segundo ciclo de conferencias enfrentando la pandemia COVID-19, tema rol de la atención primaria de salud y equipos de protección personal. El día de hoy tenemos una ponencia muy importante y tenemos que agradecerle a todo el público que nos observa. Hemos tenido bastantes asistentes, en 2.000, 3.000 personas. Ahora se va llenando el chat, estamos llegando a los 1.500. Y bueno, antes de comenzar con la ponencia, quisiera hacer recomendaciones generales. La primera es que cuando aparezca la encuesta, esperar pacientemente hasta que esta aparezca, ya que gracias a esta encuesta se le va a poder dar la acreditación. Tienen que asistir a 3 de 4 charlas para que se le dé. Respetar, por favor, el chat, no lo usen, y en la parte de preguntas, que sean precisas y solo en ese apartado. Ahora les presento al doctor Sarosquipa de la OPS Perú, que me va por aquí como moderador. El doctor Arosquipa es un médico salubrista, especialista en salud internacional, que actualmente trabaja en el programa subregional para América del Sur del OPS con sede en Lima. Por favor, denle la bienvenida. Le doy el pase, doctor. Muchas gracias Alexandro. Para mí es un tremendo honor y agradezco a las PEFAM por permitirme moderar esta mesa y sobre todo presentar a un distinguido colega latinoamericano, el doctor Camilo Vaz, quien es un médico especialista en medicina familiar, es magíster en salud pública y administración en salud, además es académico de la Escuela de Salud Pública, pero lo más importante yo creo y que va a ser de gran utilidad para este espacio, él trabaja en el frente, en el primer frente de batalla, como diríamos, ¿no? En el Centro de Salud Las Mercedes, en los Servicios de Salud Metropolitano Central. Además, es importante señalar que es vicepresidente del Colegio Médico de Santiago de Chile y tiene además un antecedente que nos vincula muy fuertemente con el Perú. Él viene de Concepción, tierra de grandes médicos comprometidos con la salud en Chile, pero además donde estudió medicina sus últimos años el doctor David Tejada. Todos lo conocemos muy bien, es un médico salubrista, héroe de la salud pública. Además, es un ferviente admirador, el doctor Camilo Vaz, de Rudolf Virchow, quien señalaba que la medicina es una ciencia social y que la política no es más que medicina a gran escala. Doctor Camilo Vaz, tiene usted la palabra. Hola, buenas noches. Primero, muchas gracias por la invitación. Para mí es muy importante poder compartir las experiencias con ustedes. De origen yo soy iquiqueño, así que somos muy cercanos. Cuando niño siempre iba a Perú y bueno, para mí es una nación hermana muy cercana y tenemos harta historia juntos. Voy a tratar de compartir la presentación para empezar. Ustedes me van diciendo porque, como les comentaba, estoy con el computador, con la presentación y con el audio, con el teléfono, porque esto del confinamiento no es tan fácil. ¿Se ve bien la presentación? Muy bien, doctor, sí. Ok, comenzamos entonces. Bueno, fundamentalmente la presentación va a constar de dos partes. Uno, yo sé que algunos de ustedes también conocen nuestra realidad, pero me parecía importante contextualizar de cómo llegamos acá y cuál ha sido la respuesta hasta el momento para la pandemia. Bueno, como médico familia y salubrista, en realidad a mí me identifica bastante la medicina social y la salud colectiva, y desde ese punto de vista creo que mirar el contexto de salud desde un punto de vista mucho más amplio es lo que nos permite enfrentar este tipo de situaciones y en realidad la atención de salud cotidianamente. Nuestro país se caracteriza desde hace varias décadas ya por ser un país bastante desigual, y eso es lo que grafica abajo, que un ciento de las personas más del país es dueño de un tercio de la riqueza, y eso tiene consecuencias. Si bien la pobreza en Chile, la oficial,
menor de un 10%. Finalmente, cuando uno habla de pobreza emocional, en realidad llega hasta casi un 30%. Y el gráfico que ustedes ven abajo me parece como bien decidor, porque habla de la población que confía en que tendrá atención médica oportuna en caso de tener una enfermedad catastrófica o crónica grave. Y la brecha que existe entre el quintil más pobre, en el caso de los hombres sobre todo, que aproximadamente un 10% piensa que en caso de necesitar una atención médica por una enfermedad catastrófica o grave, crónica, va a tener esa atención versus un más o menos un 70% del quintil más rico. Entonces, de alguna forma, lo que yo quiero mostrar acá en la primera parte es cómo las condiciones, bueno, finalmente la determinación social de la salud va marcando cómo se va configurando nuestra realidad cotidiana. Si Chile entró a la OCDE hace más o menos 10 años y ahí tenemos bastante información de eso comparada. Por ejemplo, en este caso, hay 3 países de la OCDE, Estados Unidos, México y Chile, que finalmente gastan más en lo privado que en lo público, a pesar de que hoy día más o menos es la mitad. Pero estamos hablando de una realidad donde menos del 20% de la población finalmente termina gastando el 50% de los recursos, y por otro lado el 80% de la población, que es del sistema público, donde a mí me toca trabajar efectivamente en atención primaria, nos repartimos ese otro 50% y claramente es un poco desigual, o bastante desigual. De acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, Chile, o sea, los países deberían gastar por lo menos, invertir un 6% del Producto Interno Bruto en salud. Chile todavía no llega al 5% y en el sistema público. Y bueno, creo que ese también es un desafío. Esto impacta derechamente en lo que se llama el gasto bolsillo, que es fuera de los seguros, de lo que las familias dan a los seguros, qué es lo que tiene que invertir la familia extra que probablemente tiene pensado para otras necesidades, alimentación, abrigo, etc. Y nuevamente, comparado con la OCDE, Chile es uno de los países con más gasto de bolsillo. ¿Y en qué gasta finalmente las familias, sobre todo las más pobres? En medicamentos. Y ahí también es una alerta, porque si es que finalmente las familias, sobre todo las más pobres, necesitan comprar medicamentos, uno, como conclusión, dentro de varias, lo que podría decir, bueno, ¿qué pasa en los centros de atención primaria y en los hospitales? Que las familias más pobres tienen que terminar pagando una alta cantidad de medicamentos. Y bueno, Chile se caracteriza por tener un sistema separado, algunos le dicen mixto, pero que en realidad se toca bastante poco, que es entre el sistema público de salud, que tiene un fondo que se llama FONASA, donde se atiende más o menos el 80% de la población, y un 15 a 18% de las personas que generalmente son las personas que tienen mejores sueldos, que se atienden en las aseguradoras privadas, que más o menos son 7, en términos generales, lo que nosotros le llamamos ISAPRES abiertas. Se supone que nuestra Constitución refiere que uno puede elegir dónde, si se acoge al sistema público o privado, pero acá en el gráfico de abajo vemos que los quintiles más pobres no eligen, sino que están en el sistema público de manera obligada. Solo, al revés, el quintil más rico es el que elige mayoritariamente estar fundamentalmente en ISAPRE. Entonces, ¿qué es lo que como consecuencia genera esto? Que si uno hace un promedio de los más o menos 14 millones de personas que están en FONASA y las compara con más o menos los 3 millones de personas que están en las ISAPRES, las personas de FONASA concentran un 33% más de riesgo de enfermar y por lo tanto de necesidad de salud. Y eso finalmente implica recursos económicos fundamentalmente, que en el sistema público lamentablemente no los tenemos. Implica otra cosa también, como ejemplifica acá abajo el gráfico, que el 10% más pobre va 3 veces menos a los médicos especialistas o se hace exámenes de imágenes, etc. Entonces aquí claramente lo que uno saca como conclusión es que
no hay ninguna razón biológica, por lo menos, que explique que el 10% más rico tenga que ir 3 veces más al médico especialista. Pero la consecuencia es, uno, no tan buena para las personas que van al especialista directamente, sin pasar por un médico de atención primaria, un médico de familia, y para el resto de la población que no tiene acceso. Entonces, eso es una de las cosas que hay que ir viendo en términos de la inversión y el gasto privado. Lo que tenemos desde hace unos años ya es que más o menos 4 a 5 veces más se le paga al sistema privado desde el sistema público y se invierte para fortalecer el sistema público 4 o 5 veces menos. Entonces, si bien hoy día uno podría decir que nuestro sistema público, como no es tan robusto, necesita comprar prestaciones privadas, estamos un poco lejos de empezar a fortalecerlo de manera importante. Y lo que nos muestra acá el gráfico abajo es la disminución de camas hospitalarias, ahí yo decía cómo llegamos hasta acá, la disminución de camas hospitalarias que ha tenido el sistema público de nuestro país. En términos ya más de patologías en específico, bueno, Chile ha hecho 3 encuestas nacionales de salud, el año 2003, el año 2010 y el año 2017, y nos muestra que casi 3/4 de los adultos tiene 2 o más enfermedades crónicas que requerirían atención médica individual. Y si uno compara las 3 encuestas, uno lo que se da cuenta que hay factores que en realidad o no mejoran o empeoran, que sí se relacionan finalmente con el estado de salud de las personas y las poblaciones. Estamos hablando de sobrepeso, obesidad, diabetes, sedentarismo, etc. ¿Qué muestra también esto? Que fundamentalmente las personas, y esto es un ejemplo de 2 gráficos de hipertensión y diabetes, pero en realidad se aplica a la mayoría de las condiciones estudiadas en la Encuesta Nacional de Salud, que en las personas que tienen bajo nivel educacional, que es un proxy de bajo nivel socioeconómico, tienen 2, 3 veces más concentración de patologías que las personas más ricas. Y si uno hace un comparativo de cómo ha ido evolucionando la atención de las personas o el resultado en la atención de las personas, comparando el sector más rico con el sector más pobre, lo que vemos que la brecha se va aumentando. O sea, finalmente la población más pobre sigue concentrando más aún a través del tiempo estas patologías que son las que generan mayor mortalidad, que son las enfermedades crónicas. En términos de dotación médica, el 44% de los médicos de Chile trabajamos para el sistema público, para atender al 80% de la población, y el 56% de los médicos y médicas atiende al 20% de la población. O sea, hay una gran concentración en el sistema privado. Eso implica que, con cifras de hace 10 años, había en Chile un médico cada 500 personas, más o menos, y la brecha era de un médico cada 270 para el sistema privado, un médico cada 270 personas, y un médico cada 900 personas en el sistema público. Con cifras actualizadas, implicaría que más o menos en Chile hay un médico cada 400 personas en general, y en el sistema privado hay un médico cada 150, y en el sistema público hay un médico cada 700 personas. Como para que se note un poco la brecha de acceso finalmente. En términos comparativos también con países que tienen sistemas robustos de atención primaria, bueno, ayer estaba Sergio Minué y hablaba de la atención primaria de España, que es un baluarte para nosotros por lo menos, lo mismo que el Reino Unido, pero se ha visto perjudicada de todas maneras a España con las restricciones presupuestarias. En España hay más o menos un médico de familia, un médico de atención primaria cada 1.100 personas, 1.200 personas a cargo. Ese médico está a cargo de esas personas, médico o médica. En Reino Unido, uno cada 1.700. Hace 10 años en Chile había un médico de atención primaria cada 5.300 personas, y con cifras de hoy día hay un médico cada 4.000 personas más o menos, que es una brecha bastante difícil de sortear para atender más cercanamente a la población, lo que nosotros decimos como médico de familia, para poder de alguna forma dar una atención de mayor calidad y conocimiento. El equipo de atención primaria chileno, también lo remarcaba ayer Sergio, es multiprofesional, está conformado por lo menos por 8 a 10 profesiones,
y también con apoyo de técnicos de enfermería y técnicos de odontología, etc. O sea, son equipos multiprofesionales que caracteriza a Chile y también bastante de los países latinoamericanos. Es una situación positiva para nosotros. Pero poniendo énfasis también en qué es lo que hemos venido haciendo los últimos 30 años como atención primaria, tenemos algunos reparos, porque los indicadores que nosotros tenemos que cumplir, que son fundamentalmente de dos tipos, nos piden algunas metas que van asociadas, si se cumplen, al sueldo, a la remuneración de los trabajadores de atención primaria, y por otro lado nos miden algunos indicadores que se parecen, que si es que el centro de salud o el municipio no los cumple, finalmente lo que sucede es que se le descuenta recursos. Pero hay una duda con respecto a más de algún trabajo, uno, que compara los resultados de la Encuesta Nacional de Salud con los resultados de lo que se reporta desde los centros de salud, y hay una diferencia entre los resultados. Hay hoy día entonces, primero, dos observaciones con respecto a eso, y eso creo que lo podemos compartir también, que es que uno se nos mide por indicadores que no necesariamente están relacionados con un mejor nivel de salud de la población o finalmente con tener resultados mejores, sino que cantidad de consultas, efectivamente algunos están relacionados con compensación, pero finalmente lo que se ve es que no necesariamente lo que hacemos impacta en el nivel de salud de la población, por lo tanto, o no necesariamente lo estamos cuantificando bien. Y lo segundo es si es que esto nos está separando un poco de nuestro rol fundamental, que es estar para y con la comunidad. Creo que la realidad entre las ciudades grandes de Chile es muy diferente a las ciudades chicas o los pueblos. En los pueblos efectivamente hay un buen afianzamiento del equipo de atención primaria con la comunidad porque se conocen, pero a nivel de las ciudades grandes eso podría ser un poco más distante. Nosotros tenemos un modelo, una atención primaria que se llama modelo de atención integral con enfoque familiar y comunitario de hace como 20 años, que le decimos MAIS, y lo que en una evaluación que hace el mismo ministerio, lo que nos demuestra es que en el factor que tiene que ver con la atención de la familia y la calidad son los puntos más débiles. Otro tema también para comentar, bueno, no los he mencionado, pero en Chile el 90% de la atención primaria pública, porque el sistema privado no tiene atención primaria, el 90% de la atención primaria pública está a cargo de los municipios, del nivel local. Está muy descentralizado, por decirlo así. Pero eso genera que haya bastante heterogeneidad y diferencia de resultados también. ¿Cómo evalúan los pacientes o la ciudadanía el sistema de salud? Tenemos primero al lado izquierdo una evaluación de la población catalogada como pobre de Santiago, que durante 10 años evalúa que la calidad de la atención que reciben los pobres es regular, mala y muy mala, sobre un 90%. El otro gráfico lo que demuestra es a cualquier persona que se atienda en el sistema, puede ser público o privado, que a pesar de que el gráfico está en azul, en realidad lo que nosotros decimos que siempre nos ponen una nota roja o bajo un 4 de 7. Entonces, efectivamente hay algunos problemas que, obviamente Chile no es el único país que tiene problemas con su sistema público, pero creo que una de las enseñanzas que tenemos que sacar de la situación actual y en general del último tiempo es que lo ideal es tener un sistema público robusto. Y en la práctica lo que sucede es que la población tiene algunas dificultades para llegar a su centro de salud, y nosotros desde el centro de salud tenemos dificultades para coordinarnos con los especialistas hospitalarios. Entonces, fundamentalmente, la población se atiende en los servicios de atención primaria de urgencia o en los servicios de atención hospitalaria. Y si bien hoy día es una fortaleza también tener estos dispositivos, porque cuando hablamos de enfermedades agudas o infecciones, claramente la red tiene que estar con una capacidad de atención importante. Cuando hablamos de las enfermedades que finalmente sí van a seguir produciendo mayor mortalidad o discapacidad, enfermedades crónicas, de salud mental, etcétera, claramente la atención de urgencia no es el mejor lugar. Ya para terminar la primera parte, este es un seguimiento de una paciente que a mí me parece muy ilustrativo de lo que sucede.
Esta es una paciente que se atiende con la matrona en febrero del año 2012, un poco antiguo, pero es interesante esta trayectoria de la paciente. La matrona es como la partera profesional en Chile, por si, no sé si ustedes tienen, pero ella le diagnostica sobrepeso a esta mujer y la deriva con una médica. La médica 1, que sería acá, que la atiende en ese mismo mes, ve que tiene alterados los exámenes de tiroides y le pide una ecografía de tiroides, probablemente le palpa una masa o por alguna sospecha. La paciente no se puede tomar la ecografía en el sistema público, en atención primaria, como sí lo hacen los españoles, ni otros países, ni tampoco tiene hora en el hospital, porque le dan hora para mucho tiempo más, entonces termina pagando el examen. Ahí hay que ver si es que la persona puede pagar o no puede pagar. Bueno, en este caso ella paga por el examen. Luego se vuelve a atender en el mismo año con otro médico, porque en Chile no tenemos a cargo personas con nombre y apellido, una cantidad. Yo decía que en Chile hay un médico o médica de atención primaria cada 4.000 personas, pero no es que nosotros estemos a cargo de esas 4.000 personas, porque, por ejemplo, en un consultorio como el mío, que hay 20.000 personas, habemos médicos que nos hacemos cargo de todas esas 20.000 personas y no cada uno se hace cargo de 4.000, por ejemplo. Entonces este médico le suspende el medicamento. Ella va al sistema privado, paga la consulta y el médico del sistema privado, ya tercer médico que ve, le reinicia el tratamiento porque encuentra que es necesario. Un año después, le toca de nuevo con la misma médica que lo vio al principio y le ve el examen también, la ecografía, que no se la habían visto, le retoma la receta en el sistema público, en la atención primaria del medicamento, levotiroxina, y la deriva al hospital. Un año después la ve el endocrinólogo en el hospital, o sea, 2 años después de la primera consulta, le sube la dosis de levotiroxina y le dice que tiene que retirar el medicamento en el consultorio. La persona vuelve al consultorio y hay otro médico que le dice que no puede retirar el medicamento en la atención primaria y que tiene que ir al hospital. La paciente sigue retirando en el hospital por 6 meses, que es lo que dura la consulta y donde supuestamente le iba a ver de nuevo el endocrinólogo, pero no la ve. Entonces, se le acaba la consulta, ya para terminar, la paciente 2 años y medio después, hoy día, en esas condiciones, por decirlo así, está comprando el medicamento en la farmacia privada y ninguno de los médicos anteriores es el médico que esté a cargo de ella. Entonces, este es un ejemplo de hipotiroidismo, pero en realidad, cuando nosotros hacemos capacitaciones en la Escuela de Salud Pública a los diferentes equipos a través de Chile, en realidad es algo que se ve cotidianamente. Que finalmente, ¿cuál es el énfasis que quería poner? Que la población, las personas no sienten que tienen un equipo o un médico o médica que sea responsable por su salud. Entonces, hace unos meses atrás, ya vamos a pasar al tema de la pandemia, nos pilla un estallido social, donde algunas frases muy célebres, creo que finalmente que las personas dicen que no era depresión, era capitalismo, o sea, el sistema de desarrollo, y esta otra que a mí me gusta bastante, que es una persona mayor, probablemente que se atiende en un consultorio público, que refiere y dice, huele a lacrimógena y mis ojos lloran, pero mi alma está contenta porque hay una esperanza de que podemos mejorar. Y en ese contexto es que nos pilla la pandemia. Ahora vamos derecho al tema de la pandemia, y como primera enseñanza mía, por lo menos, es que las pandemias, a pesar de ser enfermedades agudas, y en este caso un 5% va a requerir cuidados críticos, son fenómenos sociales y se deben enfrentar colectivamente. O sea, si nosotros nos empeñamos en pensar solamente, yo creo que está correcto pensar en cuántas camas UCI tenemos, cuántas camas hospitalarias tenemos, pero si solamente nos vamos a eso, claramente vamos a fracasar. Desde ese punto de vista, tenemos que ser humildes también en decir que no hay una única estrategia y en el mundo tampoco hay consenso científico ni técnico de cuál es la mejor forma de enfrentar esta pandemia. Estamos todos aprendiendo y espero que saquemos buenas conclusiones. Pero lo que sí no puede faltar, y ahí este es un llamado de atención al Ministerio de Salud de Chile, no puede faltar transparencia, que sí, lamentablemente hasta el momento ha faltado bastante, ni democracia en la toma de decisiones. Con eso, yo quería también hacer énfasis en que hay que tener mucho cuidado con la sobreinformación. Me imagino que ustedes también reciben muchos WhatsApp, muchos correos, etcétera, y eso finalmente, cuando no es contrastado con algo más objetivo, y no es contratado tampoco con la realidad concreta de las personas, lo que viven día a día,
se puede transformar en un terror colectivo y no sé si necesariamente ser un aporte para el enfrentamiento de esta situación. Este es un gráfico de al principio de marzo que decía que hace una semana en Chile iban a haber 30.000 casos confirmados. Entonces, claramente, y hoy día, si uno siguiera la curva, serían más o menos unos 45.000. Entonces, por suerte no estamos en esta situación, pero nadie sabe si efectivamente es por las medidas que se han tomado o porque en nuestros países la situación ha estado, por suerte, un poquito más tranquila, o quizás los países en Europa se piensa incluso que de todo lo que uno escucha, que en realidad no habría partido en China, quizás habría partido en Italia, etcétera, una serie de situaciones que todavía no podemos estar seguros, pero sí se pueden hacer algunas cosas. Bueno, nuestro ministro de Salud ha sido bastante mencionado en medios internacionales. Una de sus frases el 21 de marzo fue: ¿y qué pasa si el virus muta y se pone buena persona? Hasta cierto punto tiene razón, en el sentido de que efectivamente el virus muta, pero esperemos que sí se pusiera buena persona, pero en realidad de eso estamos lejos de estar seguros. Hoy día en Chile tenemos 8.807 personas con test confirmada, de los cuales lamentablemente han fallecido 105 personas, y de un día para otro el aumento fue de 534 personas. Voy a mostrar algunos gráficos de cómo ha estado la situación aumentando progresivamente, los recuperados también han estado aumentando. Los casos, en términos de porcentaje, en realidad ha ido bajando de todas maneras. He estado en las últimas 2 semanas menos de un 10% de aumento día a día de casos, lo que también es algo bastante bueno. La cantidad de test, que es algo importante como recomendación, en Chile llevamos más o menos, un poco menos de 100.000 test realizados, de los cuales una minoría son las personas que están confirmadas. Yéndonos más al tema de camas, entre el sistema público y privado, hoy día Chile tiene más o menos 38.000 camas en general, y estamos metiendo mucha presión para que esto aumente, y vamos supuestamente a llegar a 41.000 camas por si la situación es mucho más compleja. De las camas críticas también pasamos de 2.300, idealmente vamos a aumentar casi a 5.000. Lo mismo los ventiladores y la cantidad de recursos humanos, que es algo bastante importante para ver cómo lo seguimos haciendo. La cantidad de personas que están hospitalizadas en unidades de cuidados críticos también ha ido aumentando, todavía en un nivel de contención, menos de 400 personas, y las personas que han fallecido por grupo etario, claramente se marca la misma tendencia que en otros lugares, a pesar de que en Chile el inicio de las personas contagiadas fueron fundamentalmente jóvenes. De las personas ya fallecidas, mayores de 70 años es un 76%, que es lo que se ha referido en otras partes. Otra de las situaciones que nos ha marcado, a propósito de ser la frase del ministro conocida a nivel internacional, pasó esta semana, que fue que Chile cuenta los muertos como recuperados. En realidad es un tecnicismo epidemiológico, estadístico, pero bueno, da para tener mucho cuidado con el lenguaje. Eso es lo que yo quiero decir. Hay que tener cuidado con el lenguaje porque hay que ser muy preciso, ojalá no abundante en el lenguaje, para que efectivamente el mensaje llegue a la población y la población pueda tomar medidas. Por ejemplo, el tema del lavado de manos, que fue lo primero que se empezó a difundir, claro, pero no todos nos podemos lavar las manos todos los días y a cada rato. O sea, hay situaciones que hay déficit de agua, propiamente tal, en comunidades, que se llaman zonas de conflicto, o, por decirlo, míralo de otra forma, en Chile hay 800 campamentos que pocos de ellos tienen acceso a agua, y hay 77.000 familias que viven hacinadas, a propósito también de qué pasa si una persona de la familia se enferma. Posteriormente pasamos a las medidas de distanciamiento físico. A mí no me gusta decirle distanciamiento social, porque la idea es que socialmente no nos distanciemos. Se cerraron los establecimientos educacionales ya hace un mes y una semana más o menos. Se declaró toque de queda en todo el territorio nacional entre las 10 de la noche y 5 de la mañana. Se empezaron a implementar aduanas sanitarias, cordones sanitarios, y trabajo solo de servicios esenciales, y promover el teletrabajo.
también se ha dispuesto de cierre de confinamiento absoluto, lo que se llama en Chile cuarentena total, pero en realidad es como confinamiento, de comunas completas o parte de comunas, que también fue algo muy criticado porque no se sabía bien cuáles eran los criterios que el ministerio ocupaba, y hace no mucho nos enteramos que eran los criterios de casos nuevos, velocidad de propagación y otros. Hace poco también, la semana pasada, el gobierno recomienda, antes el gobierno había empezado a recomendar que las personas usaran mascarilla en los lugares públicos, y ahora se empieza a hacer obligatorio. Hay toda una discusión mundial de esto, hay algunos países que sí lo están haciendo, otros que no, y también yo creo que vamos a aprender de esta situación. Pero creo que es muy importante la medida de cuando se toman decisiones de que va, por ejemplo, a resultar un confinamiento, de cómo hacer una cuarentena social, por decirlo así, que las personas tengan las condiciones básicas de vida, de sobrevivencia cubiertas. Aquí nos enfrentamos a un problema. Algunas cifras nomás, el 70% de los trabajadores y trabajadoras en Chile tienen sueldos bajos, por lo cual haría muy difícil simplemente cumplir una cuarentena sin ir a sus trabajos y no tener asegurado su sueldo. Una cantidad no menor, casi el 40% de las personas en Chile no tiene contrato. Y una cifra importante también, que es más o menos un 30% de los adultos mayores, de las personas mayores, que son las de principal, una de los grupos de principal riesgo, estaban trabajando hasta ahora, algunas probablemente siguen trabajando, y es por las condiciones que tienen. Énfasis también generales sociales, hay que tener especial cuidado con los lugares institucionalizados, las cárceles, los hospitales geriátricos o psiquiátricos, los hogares de menores que les llamamos nosotros, y otras situaciones que aumentan con las medidas de restricción, que tiene que ver, por ejemplo, con la violencia de género o el maltrato infantil. Chile tiene un 70% de maltrato infantil, entonces ojo ahí, porque ese maltrato infantil se da cuando los niños y niñas van a sus establecimientos educacionales día a día. Imagínense lo que sucede, que llevan un mes en la casa. Y también énfasis en cómo de alguna forma no se ejerce alguna fuerza indebida desde policías o militares, y eso también hay que tener algún control. Nosotros nos habíamos ilusionado, pasando ahora más a la atención primaria, nos habíamos ilusionado con este flujograma que se publicó en un diario hace más de un mes, que refería que si uno tenía síntomas o había estado en contacto con alguna persona antes de que la pandemia o el coronavirus estuviera en la comunidad, como sucede ahora en Chile, si es que era así, que llamara a un teléfono, que es el teléfono que se llama Salud Responde, y que ese teléfono a nivel nacional, por sectores, le iba a orientar de si lo podía atender a alguien vía telefónica o si es que era necesario que fuera a un centro de atención primaria o a un servicio de urgencia. Lamentablemente, Salud Responde no responde, así que la indicación de hoy día es que las personas vayan al establecimiento de atención primaria en caso de tener síntomas. Y por lo tanto, lo que sucede ahí es que hay áreas separadas de lugares donde se atienden personas con síntomas respiratorios o fiebre, y otras donde se atienden las otras personas que no tienen esos síntomas o pueden tener alguna enfermedad crónica. En términos generales del sistema de salud, lo que se debiera garantizar es un acceso universal a todos los servicios. Chile está empezando a tener cierto control sobre el sector privado, otros países han sido más fuertes en eso, de disponer lo que necesitamos, y la enseñanza detrás de eso es que necesitamos sistemas públicos fuertes, como yo refería. La idea es que tengamos la capacidad instalada del sistema de salud en general para que todos y todas podamos enfrentar este problema. Sergio también habló ayer de las funciones primarias de la atención primaria, que son muy relevantes. Nuestra atención primaria es el primer contacto, pero también es el lugar de acceso, por lo tanto, y hoy día lo estamos haciendo también vía telefónica, pero eso no se tiene que perder. Le damos continuidad a la atención, también coordinamos, voy a hablar un poco más en detalle de eso, las redes que coordinamos, y damos una atención integral. Creo que es muy importante que no repitamos algunos errores que han pasado en otros países. Incluso ayer Sergio lo mencionaba, los colegas italianos de hospital referían que la mejor manera de controlar la pandemia era poniendo énfasis en lo comunitario y por lo tanto fortalecer la atención primaria.
En ese sentido, nosotros, ¿cuál es el rol que nos cabe? Tener una pesquisa activa de sospechosos y contactos, clasificar los casos que van a ir a su casa, a lugares de confinamiento o lugares de cuarentena, en este caso, que son comunitarios, si es que su casa no ofrece las condiciones de que no contagie a otras personas o tiene muchas carencias, o van a ir a el servicio de urgencia hospitalaria y se van a hospitalizar. O sea, el triage, de alguna forma, lo tenemos que hacer nosotros. Como yo manifestaba, tenemos una consulta diferenciada. Es muy importante el hecho, nosotros le llamamos EPP, que son el equipo de protección personal. Es muy importante disponer de ellos. Teleasistencia, que es algo que en Chile estamos aprendiendo, y lo estamos aprendiendo rápidamente. Y por último, el manejo de personas en su domicilio. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, pero no tenemos que descuidar, no tenemos que decir solo hoy día es pandemia. Hay personas que tienen diabetes descompensada, que requieren atención. Hay personas que tienen otras enfermedades crónicas o van a tener otro tipo de enfermedades agudas, y nosotros somos el sistema que tenemos que atenderlo fundamentalmente. Bien interesante es lo de las consultas no presenciales. Yo creo que a nivel mundial se ha dado una difusión fuerte a esto. La British Medical Journal también saca alguna orientación acerca de cómo hacerlo de manera más efectiva. Reorganizamos los equipos, en términos, esta es una publicación española, pero la estamos haciendo a la chilena, diferente dependiendo del consultorio de la comuna, pero efectivamente hay médicos que estamos haciendo teletrabajo desde la casa y la otra semana vamos a atender al consultorio y así nos vamos rotando. Hay mejores estrategias que otras, pero bueno, también hay que estudiar eso. Es interesante que ya se habilitaron estos hospitales sanitarios, entonces tenemos un flujograma, como yo refería, para las personas que no pueden hacer cuarentena en sus casas. En Chile hoy día, por lo menos el último reporte habla de 2.479 habitaciones que están dispuestas para ello. Ya para terminar, atención primaria con su rol de coordinación. Coordinamos obviamente la red de salud. O sea, la idea es que parta desde la atención primaria el control de la pandemia y no de un servicio de urgencia que va a estar probablemente muy congestionado. Pero también tenemos relaciones con el intersector, con los municipios, con los establecimientos educacionales, que si bien están cerrados, están dando alimentación. En Chile, para 1 millón de niños y niñas se da alimentación todos los días, y residencias de personas mayores, que es fundamental. El 50% de personas que fallecieron, que han fallecido en España son personas de mayores y de residencia. Ese es un tema que no podemos dejar de preocuparnos. Pero tan importante como las redes anteriores son las redes comunitarias. Y en esto también nos ha pillado un poco de improviso, porque de alguna forma nosotros decimos ya, cumplamos la cuarentena o cumplamos el confinamiento, entonces ni siquiera hablamos con los vecinos. En realidad la mayoría de las poblaciones, las comunidades, necesitan que, sobre todo las personas jóvenes y sanas, apoyen a las personas que vivan solas, sobre todo adultos mayores, apoyen a hacer un catastro de las viviendas, a detectar personas que tengan síntomas y de alguna forma a ayudar entre todos al abastecimiento de medicamentos y de alimentos u otros artículos de primera necesidad para las personas más pobres. Ahora sí, ya terminando, el tema del personal de salud. Esta cifra se manejó bastante en secreto hasta hace poco. El 9% hoy día de trabajadoras y trabajadores de salud, el 9% de todos los contagiados y contagiadas somos personas que atendemos en los consultorios hospitales. Y eso, de alguna forma, uno puede extraer implícitamente que nos ha faltado más artículos de protección personal. Por lo menos, y en eso nosotros como colegio médico por lo menos estamos muy preocupados, al igual que muchos otros gremios y sindicatos de salud. Y ahora sí, finalizando, yo creo que una de las enseñanzas, como las que al principio comentaba yo, creo que los países en general, desde los más ricos a los más pobres, no pueden dejar de aprender que para responder mejor, no solamente una situación crítica y aguda, que puede ser que el sistema de salud se vea sobrepasado por una infección aguda, pandémica, sino que también para responder mejor cotidianamente a las necesidades de salud de la población, necesitamos sistemas públicos
ojalá muy fuertes. Servicio Nacional de Salud Chile tuvo una experiencia desde el año 52 al 73, muy interesante. Creo que hay que volver a mirar esto de cómo finalmente no discriminamos a la población por su capacidad de pago para tener atención. O sea, que finalmente las personas aporten de acuerdo a su posibilidad, que las personas ricas aporten más, las personas pobres no aporten o aporten menos, que los jóvenes también subvencionen a las personas mayores, como en toda la seguridad social, y que finalmente las personas enfermas, independiente de si tienen recursos o no, puedan acceder de igual manera, de igual necesidad, al sistema de salud, en este caso el sistema público. Y como atención primaria, seguimos promoviendo la longitudinalidad, o sea, hacernos cargo de la población, compenetrarnos con la comunidad, y eso yo creo que es lo que tenemos que hoy día sacar, la fortaleza de, por lo menos en Chile, un esqueleto bien grande de consultorios más pequeños, una cantidad de 60.000 trabajadores y trabajadoras de salud, de atención primaria, que nos tenemos que, de alguna forma, abocar a la atención de nuestras comunidades. La última foto, la vi hoy día en todos los miles de mensajes de WhatsApp, que me pareció muy lindo, porque dice, más que un lavado de manos, el mundo necesita un lavado de corazón, alma, mente, conciencia y espíritu. Y yo me quedaría por ahí, porque creo que la idea es que compartamos, conversamos, y sigamos aprendiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Camilo Vaz, por su excelente presentación. Yo creo que ha sido una revisión panorámica sobre la situación de la atención primaria en Chile, y nos parece sumamente relevante además esta primera parte de su presentación, donde explica los determinantes sociales y estructurales de la salud en Chile, que seguro son muy parecidos a los que tenemos en nuestros países, incluido el Perú. Aquí yo le voy a transmitir algunas preguntas, doctor Vaz, para que usted pueda responderlas. Estas preguntas han sido hechas por los alumnos, por los participantes a través del WhatsApp, y le transmito una primera en relación a la letalidad. En los análisis comparativos que se han hecho entre los diferentes países de América del Sur, Chile destaca como uno de los países con una letalidad más baja, ¿no? Quisiera que usted nos comente algo sobre eso. ¿Está vinculado esto también a algunas de estas definiciones que usted estaba comentando y al tema de la información? A ver, de hecho, yo creo que no es bueno comparar hoy día este tipo de indicadores. Quizás hay otros indicadores que son un poco más, que nos pueden dar un poco más de luces, como la mortalidad específica por causa, y se generó también, no sé si ustedes supieron, una polémica entre Argentina y Chile a propósito de quién lo está haciendo mejor hoy día, y que creo que tenemos que hacer todo lo contrario. A mí, yo el mensaje, si pudiera dar alguno, es que ojalá compartamos experiencias y aprendamos entre todos versus ver si un país lo está haciendo mejor que otro, porque eso de un día para otro o de una semana para otra puede cambiar diametralmente. Como yo decía antes, yo creo que nosotros estamos en una tensa calma, vemos cómo siguen aumentando los casos, esperamos que no sea algo muy brusco, pero también, y tuvimos por un lado también, entre comillas, la suerte de ser el tercer continente donde llega la pandemia, aprendemos y estamos aprendiendo de la experiencia de los otros países, de los otros continentes, pero además se nos viene el invierno, y eso no sucedía en los otros continentes, que el clima que se va a desarrollar en Chile de aquí ya está haciendo un poco más de frío. Yo vivo en la capital hace unos años, de la capital hacia el sur está empezando a hacer más frío, y habitualmente en los inviernos tenemos una alta consulta de enfermedades respiratorias. Entonces hoy día nadie puede cantar victoria, y además hoy día todos tenemos que tener, como yo decía, la humildad de aprender. Me parece que la tasa de letalidad hoy día, para darle alguna explicación que sea más o menos plausible, para mí la que me hace más sentido tiene que ver con la cantidad de test que se hacen. Porque efectivamente Chile ha realizado una cantidad de test, o sea, de alguna forma ha diagnosticado una cantidad bastante importante, obviamente no todas, probablemente una cantidad más baja de las personas que no tienen síntomas o han tenido muy pocos síntomas, pero
ha hecho un testeo no menor, y eso hace que, si uno compara la tasa de letalidad, tenga efectivamente una cantidad comparada de muertos, de fallecidos, versus la cantidad de personas que se ha confirmado el diagnóstico bastante menor. Y yo atribuiría fundamentalmente a eso la explicación de que hoy día tenemos una baja tasa de letalidad. Fundamentalmente, pueden haber otros factores además, pero para mí esa es la explicación que me hace más sentido hoy día. Estamos aprendiendo, sí. Nadie puede tener la última palabra, yo eso lo voy a seguir repitiendo. Muchas gracias, doctor Vaz. Acá hay otra pregunta en relación al diagnóstico. En el Perú ha habido mucha controversia en relación al método usado para hacer diagnóstico de casos. Las pruebas moleculares y el uso de pruebas que detectan anticuerpos, ¿no? En el caso de Chile, ¿cómo se hace la detección a efectos del manejo estadístico de los casos? ¿Cuál es el criterio que se utiliza en relación al tipo de pruebas a usar? Mira, es una súper buena pregunta, porque cuando uno empieza a observar qué han hecho en otros lugares, y bueno, el caso de Corea del Sur yo creo que es bien paradigmático, y ellos, si bien no aplicaron un confinamiento masivo de la población tan grande, sí, y la OMS después lo repite, que hay que hacer muchos test. Pero yo creo, por lo menos de México al sur, que nuestros países probablemente no van a llegar a hacer una cantidad de test como la que hizo Corea del Sur, que además ellos venían aprendiendo de otras epidemias de hace poco tiempo. Nosotros estamos ocupando el día de hoy solamente PCR, como para certificar diagnóstico. Y esto claramente es complejo porque es un examen que se demora. La capacidad instalada en Chile hace un mes y medio era bastante baja. Y ahí es donde uno ve también las diferencias entre el sistema privado y público, porque el sistema privado rápidamente pudo empezar a aumentar su capacidad de testeo, PCR siempre, versus el sistema público, que lo ha hecho mucho más lento. Nosotros recién, hace una semana, estamos tomando PCR a casos sospechosos, que cumplen criterios de sospecha, en el consultorio. Todavía no está en toda la atención primaria. La capacidad actual de test, ya no me acuerdo tanto la cifra, pero puede ser más o menos unos 5.000 al día, que no es poco comparado con al principio, que teníamos muy poco, pero el hecho de ocupar antígenos claramente quedó demostrado en España que no es muy útil, no hay una prueba de certeza que dé suficiente fiabilidad hoy día. Los anticuerpos están siendo ocupados todavía no en Chile, en algunos lugares la OMS igual lo explica, que sea idealmente ocupado para experimentalmente todavía, porque no hay una confiabilidad muy alta aún. Ahora, hay dos caminos que sí quisiéramos seguir. Uno tiene que ver con lo que se llama la PCR más rápida, que en vez de estar en un día, está en 45 minutos. Ahí, como se ha transformado también este tema en un tema más geopolítico, esperamos que podamos contar con esa PCR que facilita bastante, y como yo decía, lo relaciono con lo anterior, de que se nos viene el invierno, y probablemente la cantidad de personas que cumplan criterio de diagnóstico va a ser muy alta, y van a tener otras enfermedades virales, respiratorias, pero ese tema todavía no lo tenemos resuelto. Y el tema de los anticuerpos probablemente todavía no está implementado, pero probablemente lo empecemos a ocupar ya para trabajadoras de salud o de alguna forma en sectores más masivos para alguna cierta ya comprobación de infección. Pero lo que nos enseñan los países todavía es que, y la misma OMS, es que la PCR es el examen que hoy día damos con fiabilidad, y yo espero que ojalá podamos contar primero con los reactivos suficientes. No sé si en Perú les ha pasado, pero en Chile hay harto temor de no contar con los reactivos para poder realizar el diagnóstico. Y lo segundo, ideal, porque necesitamos ampliar la capacidad de manera exponencial de testeo, es que ojalá podamos contar con una PCR rápida. Muchas gracias, doctor Vaz. Antes de la pandemia, Chile estaba viviendo un proceso de, digamos, de reclamo social
que fue sumamente comentado. Uno de los demandas importantes era precisamente salud, ¿no? En Chile, la población, el colegio médico y distintos colectivos empezaron a hacer un claro reclamo al gobierno, y vino la pandemia, ¿no? Usted nos ha explicado cómo ha tomado la pandemia la situación chilena, y la pregunta viene a esto: post pandemia, después que pasemos esta pandemia, ¿cuál cree usted que va a ser el resultado, el impacto, teniendo este proceso que se había iniciado antes de la pandemia y ahora con la pandemia que presumimos va a agudizar algunas de estas, va a visibilizar más algunos de estos factores estructurales? ¿Y cómo va a quedar la atención primaria después de la pandemia? ¿Cómo se está manejando este tema político en la sociedad chilena, y cuál cree usted que va a ser el resultado después de ella? Es muy interesante la pregunta. Yo creo que no hay una respuesta certera porque a todos los países nos pilla la pandemia con, primero, rápidamente tratar de contar con camas necesarias, de alguna forma como meternos en la tarea día a día, atender pacientes, y dejamos un poco de lado el contexto más general. Por eso yo mencionaba que me parece tan relevante como tener una cantidad importante o mayor de camas UCI o de ventiladores mecánicos o de camas hospitalarias, es cómo hoy día la pandemia se enfrenta desde la comunidad, y por lo tanto tener y contar con suficiente resguardo de la población para poder estar tranquila y alimentándose en su casa. Y relacionado con eso, la complicación que veo yo es que al tener el gobierno una legitimidad tan baja, que en algún momento llegó a ser de tan solo un 6%, o sea, la falta de apoyo de un 94% de la población en general a lo que estaba haciendo el gobierno antes de la pandemia, eso claramente de alguna forma ha conducido cómo se ha realizado esto, o sea, qué ha pasado en este mes y medio, porque los mensajes que ha mencionado el ministro o el gobierno no son oídos rápidamente como algo confiable. Y eso para enfrentar una pandemia es muy complicado. Entonces, tenemos mucha disputa política por redes también, hay un énfasis en qué es lo que se hace mal, y cómo vamos a salir de esta, en realidad yo creo que es incierto. Para mi gusto, lo ideal sería que se aprenda que, primero, que no se debilite la atención primaria. Estamos todavía en duda, porque finalmente uno va a su consultorio a hacer el trabajo, pero el lineamiento viene desde el gobierno de turno o el ministerio, y si nos dicen cierren los consultorios y vayan solo al hospital, como nos enseñan los colegas españoles que no hay que hacer, creo que hay que fortalecer la atención primaria, y ojalá que, por ejemplo, el sistema privado se dé cuenta de lo bueno, estamos hablando de las 3 millones de personas que se atienden en el sistema privado en Chile, se den cuenta que tener una atención primaria es muy importante, y como resultado, efectivamente tengamos una nueva constitución. Eso se va a zanjar a finales de octubre de este año, y un plebiscito para ver si tenemos nueva constitución, y ojalá que en esa nueva constitución tengamos garantizado el derecho a la salud, que hoy día no lo tenemos, pero a través de dos cosas: un sistema universal de salud para todos y todas, y una atención primaria muy fuerte. Muchas gracias, doctor Vaz. Usted nos comentó algo sobre la cuarentena comunitaria, y ahí quisiéramos saber un poco más en detalle quién maneja estos centros de cuarentena comunitaria. Perfecto. Y cuál es el rol que tienen los alcaldes y municipios en estos momentos frente a la pandemia en Chile. Bueno, es relevante porque se dan algunas contradicciones. Yo podría decir que no puedo decir que yo no soy partidario del gobierno del ministerio, pero no puedo decir que todos lo están haciendo mal, y no me parece que cuestionar todo sea algo bueno. Pero efectivamente hay cosas que no se han hecho bien. Y el hecho de no socializar la información hasta el día de hoy me parece que es un error muy grande. ¿Qué quiero transmitir? Yo les comentaba que el 90% de la atención primaria en Chile es administrada por los alcaldes y alcaldesas, por los municipios. Y al día de hoy, un mes y medio después
los alcaldes, para hacer alguna acción específica con su comunidad, no saben quiénes son las personas que tienen diagnóstico positivo de esa comuna. Yo, por un lado, entiendo que hay una reserva de que es el derecho de la persona de que esto no sea público, pero una cosa es esa y otra que se maneje entre cuatro paredes, y los alcaldes que efectivamente, primero, presionaron al gobierno para que se cerraran los establecimientos educacionales de muy buena forma. Dos, están con mucha intención de querer apoyar no solamente al sector salud, que son los consultorios, sino que además a la comunidad, que hoy día no tengan el nombre de las personas, obviamente bajo reserva confidencial de eso, de que va a ser útil para apoyar a esas familias, para saber si tienen en su casa, disponen de una habitación, o solo para 5 personas, o disponen de más de alguna habitación y una persona que esté contagiada puede hacer el reposo necesario. Yo creo que esto es una contradicción máxima. Y va muy relacionado con lo que tú decías, que era que también aprendimos de la experiencia, sobre todo europea, que las personas cuando no cuentan con las condiciones en su casa para poder estar con la infección y bien cuidadas, obviamente cuando no tienen síntomas graves, no tienen dificultad respiratoria y necesitan oxígeno en una cama hospitalaria o cuidados críticos con ventilador, cuando no pueden hacer reposo en su casa, cuarentena finalmente, se está disponiendo de estas camas que es para que desde el consultorio podamos coordinar que esa persona haga su cuarentena en ese lugar, que finalmente es una habitación de un hotel, de un albergue habilitado para esta situación por algunos meses. Pero hay como yo decía, una contradicción bien importante, porque se están disponiendo de estos lugares finalmente, para realizar la cuarentena, el cuidado y el reposo. Y probablemente los alcaldes puedan aumentar de manera muy significativa esta cantidad de lugares. O sea, los municipios manejan lugares, manejan casas, manejan infraestructura un poco más grande incluso, y podrían habilitarlos. Pero hoy día tenemos esa disputa finalmente, que es pedirle mayor información con confidencialidad solamente para los fines útiles para toda la comunidad y para las mismas familias que están pasando por esta situación. Y todavía el gobierno ha sido lento en poder agilizar esta disposición. No sé si me quedó claro la explicación, fue un poquito confuso, pero para resumir, efectivamente existen lugares donde las personas que no puedan hacer reposo en su casa y no están con síntomas graves, no necesitan una cama hospitalaria, pueden ir a hacer reposo en otro lugar, cuidados, pero nosotros en la atención primaria y los municipios no manejan a qué personas pueden apoyar. Muchas gracias. Entiendo entonces que estos centros de cuarentena comunal o comunitario los maneja el municipio, digamos el alcalde. Usted nos comentó también en su presentación dentro del organigrama y el flujograma, perdón, el desarrollo de teleconsultas. Sí. ¿Puede comentarnos cómo ha funcionado, cómo está funcionando esto en Chile? ¿Funciona realmente la teleconsulta? ¿Cómo están pudiendo cubrir esta incapacidad de hacer examen físico, por ejemplo, ¿no? Para poder hacer este trabajo. Mira, eso es bien interesante, porque, como decía, la atención primaria, como está tan descentralizada, y en las primeras semanas no hubo lineamientos muy claros desde el nivel central, lo que sí, lo que yo criticaba un poco, que es estar cumpliendo metas como cantidad de atenciones para que sea parte del sueldo, me parece a mí personalmente un incentivo perverso. Creo que hay que mejorar los sueldos, sobre todo de los otros colegas del equipo de salud. Eso se liberó, entonces los equipos de alguna forma a nivel local, por consultorio incluso o por comuna, empezaron a ver cómo enfrentar de mejor manera esto. Tenemos diferentes alternativas. Por ejemplo, de turno, para dar una panorámica. Hay lugares donde no se hacen turnos. El turno me refiero a que unas personas estén en su casa llamando por teléfono a pacientes y otras estén atendiendo.
hay otros lugares donde se hacen turnos por 7 días y después vuelve 7 días, hay otros turnos que se hacen 14 días, etc. O sea, no hay un lineamiento claro a nivel central, entonces los consultorios y municipios toman sus decisiones. Entonces, a nivel de lo que significa llamar a los pacientes, que en realidad no es teleasistencia como la que hacen probablemente en España o en Europa, nosotros lo estamos haciendo en su mayoría, a través del teléfono solamente, pero finalmente lo que prima es un poco el sentido común. O sea, se partió con las personas mayores que tienen patologías crónicas. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Nosotros tenemos una cantidad de personas que llamamos durante el día, revisamos cómo estuvieron sus últimos exámenes y el último control que tuvo de la patología crónica. Si es que la persona o su familia saben bien cómo tomarse los medicamentos, se repasa la adherencia y el entendimiento, y además se le pregunta a la persona si tiene alguna otra complicación, si necesita atención presencial para agendarla, y si necesita además apoyo en que le vayan a dar los medicamentos, le vayan a llevar los medicamentos a la casa. Efectivamente, nosotros no estábamos acostumbrados a esto, y el hecho de no hacer examen físico nos limita, pero en pacientes mayores, que la idea es que no vayan presencialmente al centro de salud y que están compensados, en realidad con ellos, dos cosas. Uno, efectivamente se ha dado una buena conversación con ellos, en el sentido de que la mayoría está comprendiendo ellos o sus familiares perfectamente su cuidado. Y dos, en este grupo por lo menos ha llegado muy bien el mensaje. A mí me toca hacer esto, esta semana estoy en eso, en teleconsulta. Me ha sorprendido que a pesar de la dificultad del gobierno de ser claro en sus mensajes, las personas, sobre todo las personas mayores, entienden que tienen que quedarse confinadas en sus casas porque tienen que protegerse. Hay una Ahora, pregunta. complementariamente, sí nosotros tenemos habilitado, como yo decía, en la atención primaria tenemos habilitado para que las personas que tengan síntomas consulten, síntomas respiratorios o fiebre, consulten y sean vistas en el sector de la patología o sospecha de COVID-19 o en el otro sector del centro de salud se atienden otras personas que llegan a solicitar consulta, que puede ser efectivamente personas con enfermedades crónicas o enfermedades agudas, y a esas personas se les atiende en el otro sector. Muchas gracias. Hay una pregunta que está vinculada a los cordones y aduanas sanitarias. ¿Nos podría comentar cómo se están aplicando este tipo de medidas en Chile? Sí, son varias y también, como yo decía, estaban bien cuestionadas las medidas en general. Y dentro de eso, el hecho de por qué algunas comunas y no otras, por ejemplo, entran en lo que se llama cuarentena, entran en confinamiento total. Lo básico es que desde hace un mes y una semana más o menos, tenemos toque de queda de las 10 de la noche a las 5 de la mañana todos. Pero durante el día, la mayoría de las comunas, si bien se ha facilitado el teletrabajo, que se llama, y se establecieron algunas funciones básicas que tienen que ser cubiertas para la población, transporte, salud, etc. Y el resto idealmente no salga de sus casas, sí, con algunos criterios que eran desconocidos por nosotros hasta hace una semana, y ahora sabemos que es por aumento de casos en el poco tiempo, y otros que la autoridad lo que hace es decretar por periodos de tiempo que van de una semana, que pueden ir aumentándose a 2, 3 semanas, por comuna o por parte de comuna, y esos lugares, sobre todo en algunas regiones, cuando ya es un poco más masivo, se establece el cordón sanitario a toda la ciudad, por ejemplo. O sea, vamos a poner el ejemplo de una ciudad en Chile que se llama Chillán, que estuvo bastante complicada hace poco. Ellos tuvieron una cantidad relevante de casos para la población que tiene, y tuvieron también una ocupación de camas. Temuco también es otra ciudad que tuvo una ocupación de camas críticas importante.
Entonces lo que se hizo ahí fue, además del toque de queda para todos, de todo el territorio, establecer el confinamiento diurno, o sea que las personas no se pueden mover y solo pueden hacerlo si piden permiso a través de, sobre todo internet, o van a una comisaría donde la fuerza policial a pedir permiso para ir al supermercado o a la farmacia, y eso lo que hace es un separamiento, un distanciamiento social mucho más fuerte. Además de eso están las aduanas sanitarias, que finalmente son los lugares donde pueden llegar personas. O sea, que hoy día la situación del país está bastante cerrado, prácticamente no llegan turistas claramente, o personas que vienen de otros países. De hecho, quizás ustedes también tienen el problema, pero nosotros tenemos un gran problema con las personas, con los chilenos y chilenas o personas que viven en Chile que se encuentran en otros países y no pueden regresar por este confinamiento. Pero sobre todo, una etapa previa fue esto de establecer lo que se llama aduanas sanitarias, que finalmente cuando las personas vienen de otros lugares. Eso ya está un poco más controlado, y los cordones sanitarios, para cerrar, es como cuando uno, por decirlo así, pone un cerco para toda una ciudad, o parte de una ciudad como Santiago, que es grande, y a eso le asocia la cuarentena total a algunos sectores de la ciudad o una ciudad completa. Muchas gracias. Y ya para ir acabando esta parte de la reunión, nos gustaría que nos comente sobre el rol que los estudiantes de medicina, sobre todo en los últimos años, están jugando en estos momentos en la respuesta a la pandemia. ¿Cuál es la experiencia chilena en relación a la participación de estudiantes de medicina de los últimos años en esta respuesta? Bueno, para hacer el símil también con lo que comentaba Sergio ayer, nosotros sí tenemos internado. Tenemos un internado que es de 2 años. De hecho, la carrera de medicina en general en Chile, la mayoría, salvo excepciones, la mayoría de las escuelas de medicina dura 7 años. Y bueno, claramente hay una cantidad que hoy día deberían ser más o menos 1.500. En Chile, como para dar algunas cifras, hay aproximadamente 50.000 médicos, y egresan más o menos 1.800 médicos al año de las escuelas de medicina chilenas. Bueno, la mayoría de las universidades, bueno, todas las universidades en general, cerraron sus clases presenciales, las están haciendo a distancia, y ahí, dependiendo de la universidad, porque la libertad de cátedra es bien fuerte, realiza trabajo no presencial. Como para contar un poco lo que pasó acá, unos internos de una universidad dijeron que no iban a ir al hospital si es que no habían medidas de protección personal suficientes. O sea, en el inicio pusieron el énfasis ahí. Eso ya está siendo un poco más resuelto. Y por el otro lado de la moneda tenemos algunos internos que dicen todo lo contrario, dicen: nosotros vamos a ir más o menos donde nos digan, porque para esto estudiamos medicina, y si tenemos que estar en la primera línea de la batalla, ahí vamos a estar. Ahora, por la formación en Chile, que es eminentemente hospitalaria, la mayoría de los internos e internas están en los hospitales. Entonces lo que se ha realizado es fortalecer fundamentalmente la atención un poco más de las urgencias. Ahí, bueno, en general los internas en los hospitales es algo muy importante, y hacen que, junto con los residentes, que los hospitales funcionen. Entonces están apoyando sobre todo en las salas de hospitalización y en los servicios de urgencia hospitalarios. De alguna forma, tutoriados por docentes que son finalmente médicos de esos mismos establecimientos. Ahora, lo que no tenemos, sí, es, por ejemplo, estudiantes hoy día en la atención primaria prácticamente. Como se empezó a hacer este sistema de turnos en la atención primaria, no solamente para ahorrar un poco de material de protección personal que no está asegurado, sino que también para que, en vez de llegar, no sé, en mi consultorio somos 80, en vez de que llegáramos 80 personas día a día al consultorio, siendo que podríamos contagiarnos, ahora están llegando 40, con los estudiantes se ha hecho más o menos lo mismo. Ahora, si ustedes me preguntan, yo creo que
pero no sé si será porque no está estructurado, en Chile es muy difícil hacerlo, pero creo que un rol sería muy importante en apoyar también, por ejemplo, no necesariamente a los internos, sino que los estudiantes de cursos más de abajo, que apoyen las necesidades de la comunidad. O sea, creo que hoy día, y lo he repetido varias veces, tenemos que poner un fuerte énfasis en el control comunitario. Y claramente estudiantes, no solo incluso de medicina, sino que de otras carreras, y eso existe en Chile. Pero no necesariamente es a través de sus centros, de sus universidades o carreras de medicina. Es desde un punto de vista más entre lo local, de ser personas que viven en esa comunidad y se ofrecen como voluntarios o voluntarias, o se acercan también de otros lugares a las comunidades con un rol más de, efectivamente, como yo decía, como un rol voluntario de vocación de servicio. Se puede hacer de las dos maneras. En Chile, yo creo que hoy día no está la capacidad instalada todavía. Yo trabajo en la Universidad de Chile, esperaría que ojalá luego se haga, que reaccionemos, y si hay estudiantes de medicina, porque los internos, yo decía, van a seguir estando en los hospitales probablemente, en sus funciones de atención de cama, tutoriados obviamente por residentes, etcétera, y en las urgencias en caso necesario, y eso se va viendo, pero si pueden cumplir un rol también más a nivel del apoyo de la comunidad, sobre todo si estuvo en medicina y por lo tanto son un súper buen elemento para diagnosticar rápidamente personas de la comunidad que tengan síntomas y orientar a la comunidad, creo que ese rol sería muy, muy bueno. Doctor Camilo Vaz, muchísimas gracias por sus preguntas, por las respuestas que usted nos ha dado, así como por la presentación. Yo creo que es de gran utilidad, sobre todo para el Perú, los estudiantes, estos chicos jóvenes que próximamente van a ser médicos y que están sumamente ávidos por conocer, pero además también para los decisores y tomadores de políticas, hacedores de políticas en el país. Quiero expresarle el agradecimiento por su presentación y por habernos dedicado este tiempo para poder enseñarnos, para mostrarnos la realidad del sistema de salud chileno y en particular la atención primaria. A continuación paso la palabra al doctor Miguel Farfán para que pueda también expresar a nombre de ASPEFAM el agradecimiento. Doctor Farfán. Muchas gracias. Gracias, doctor Arequipa. A nombre de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina queremos agradecer la brillante exposición del doctor Camilo Vaz. Muchísimas gracias, doctor, por esta exposición académica, por la sinceridad en las respuestas. Yo creo que los más de 2.300 participantes que están en este momento en plataforma, nos hemos quedado satisfechos de la forma como usted académicamente nos ha llevado de la mano en lo que es la atención primaria, lo que son los equipos de protección personal y lo más importante, un trabajo conjunto frente a esta pandemia aún desconocida y donde todos debemos aportar lo mejor de uno. Muchísimas gracias, doctor Vaz. De igual manera, el agradecimiento al doctor Carlos Arequipa, nuestro moderador de esta noche, por habernos permitido de que esta conferencia, dentro de esta segunda jornada del conocimiento epidemiológico clínico del COVID, haya sido lo mejor posible, haya transmitido con una capacidad de síntesis las muchísimas preguntas que han dejado en el chat. Por ello, gracias, doctor Arequipa. Y ahora lo dejamos con nuestro conductor, Alexandro, por favor. Buenas noches con todos. Ya les agradecemos en nombre de REPEM, orgulloso miembro de REPEM. Mi nombre es Alexandro Berrospi, para los que no me escucharon la primera parte. Y les agradezco en nombre de la red, en nombre de ASPEFAM. Recordemos que mañana tenemos también una conferencia a las 8 de la noche y que tienen que llenar la encuesta para que se les acredite, ¿cierto? Recuerden que tienen que tener 3 de 4 encuestas llenadas, ya que eso contará como asistencia para que se les dé la acreditación correspondiente. Voy a quedarme aquí con ustedes hasta que todas las personas llenen sus encuestas. Por favor, cuando terminen sus encuestas, les agradecería que salgan de la sala para que le den paso a los que están por Facebook y puedan hacer el mismo procedimiento, ¿no? Así que vayan llenando sus encuestas y continuamos.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por su brillante ponencia. Que estén muy bien. Y seguimos. Chao, Camilo. En Un fuerte contacto. abrazo. Muchas gracias, doctor Gracias. Vaz. Chao, Gracias, chao. Camilo. Hasta pronto. Recuerden que el día de mañana continuamos con las ponencias a las 8 de la noche, con la última ponencia de este segundo ciclo de videoconferencias. Recuerden que deben llenar sus encuestas, deben tener 3 de 4 encuestas llenadas para recibir la certificación correspondiente. Y sean pacientes, por favor, vayan retirándose de la sala. Igual invito a las personas que nos están viendo desde Facebook a que se unan al link del Zoom para poder llenar su encuesta respectiva. Muchas gracias a todos los asistentes por el tiempo que se dan, ¿no? Y recordar que ASPEFAM, así como la Red de Estudiantes de Medicina, la REPEM, que pertenece a esta misma asociación, tiene como finalidad velar por la educación médica de todos los estudiantes de medicina en el país, ¿no? Una vez más que el link de la encuesta está en su correo electrónico. Al momento en que ustedes se registraron en este ciclo de videoconferencias, se les dio un link para que puedan ingresar a las ponencias. Normalmente las personas que nos siguen nos están viendo desde Facebook, no pudieron entrar a la sala por capacidad. Entonces ingresen ese link para que puedan entrar a esta sala y puedan llenar su encuesta. Les recordamos nuevamente a las personas que siguen aquí, que el día de mañana tendremos la última videoconferencia a las 8 de la noche para cerrar este segundo ciclo de ponencias y que ASPEFAM tiene la finalidad de preservar la educación médica de todos los estudiantes de medicina, ¿no? Mi nombre es Alexandro Berrospi y le hablo en representación de manera orgullosa de toda la red de estudiantes de medicina, de REPEM. Por favor, recuerden que apenas terminen su encuesta, salgan de la sala y le den la oportunidad a las personas que no han podido entrar para que puedan ingresar.
por ahí estoy recibiendo preguntas sobre que hay personas que no se han registrado con su nombre completo. Les comunico que no hay problema, ya que ustedes han puesto su DNI en el registro y con eso nos basta. Segundo, mañana se va a dar la información acerca de los certificados, luego de la ponencia de las 8 de la noche, en el cierre de este ciclo de segundo ciclo de videoconferencias. Esperemos, la encuesta puede demorar entre 20 y 30 minutos. Ya pasaron como unos 10 aproximadamente. Hay que esperar un poco. Es tema del sistema. A ver, otra pregunta. Sobre los casos especiales, vamos a resolverlo después. Ahora, les vuelvo a decir, el día de mañana es la última videoconferencia, es a las 8 de la noche, y como lo vuelvo a repetir, los certificados, se dará información acerca de los certificados del primer ciclo de videoconferencias el día de mañana, finalizando. Segundo punto, las personas que me observan desde Facebook, por favor, revisar el link del correo de inscripción. Allí podrán entrar a esta sala de Zoom para responder su encuesta. En tercer punto, un agradecimiento en general de REPEN, de la Red de Estudiantes de Medicina, hacia todos ustedes, nuestro público asistente, así como los doctores que han participado en las ponencias de estos días. Hoy día el doctor Camilo Vaz, desde Chile. Y nada